Hola mis queridos hermanos, saludo cordial para todos y cada uno de ustedes. Aquí nuevamente su amigo y servidor Mario Ancísar Suárez. Para el tema que les traigo el día de hoy les voy a introducir contándoles una pequeña anécdota que me sucedió. Cierto día estaba yo pasando los canales de mi televisor cuando de repente me llamó la atención una predicación que se estaba haciendo en cierto canal por ahí. Me detuve a escucharlo, porque vuelvo y repito, me llamó la atención porque sobre todo porque quien estaba predicando era una persona muy joven. Pues me puse a escucharlo, terminó su charla y le dieron paso a un estudio. En ese estudio había otro señor pues que explicó, este es el tema, esta es la charla número tal, del tema tal, de la serie que estamos haciendo sobre esto, etcétera, etcétera. Entonces redondeó el tema ahí. Pero lo que más me llamó la atención fue lo que hizo después, porque él después invitó a los que lo estaban viendo a que lo acompañaran a hacer una oración. Y la oración que hizo fue una oración corta, que de lo que recuerdo dice más o menos así, dice más o menos, Señor Jesús, yo te pido perdón por todos mis pecados, por todas mis faltas, por todos mis errores. Yo te confieso como mi único Señor y mi Salvador. Yo te entrego el control de mi vida, yo creo que tú resucitaste y me diste vida, etcétera, etcétera. Es una oración que no dura más de un minuto, una oración cortica. Pero lo que me dejó de una sola pieza, me dejó frío donde yo estaba, era que cuando este señor terminó de hacer esta oración dijo: hermano, si hiciste esta oración conmigo, ya eres salvo, siempre salvo. Y yo vuelvo y repito, yo me quedé una sola pieza porque yo jamás en mi vida había escuchado decir que la salvación fuera algo que se consiguiera tan fácil, con simple hacer una oración y ya. Entonces, como me llamó tanto la atención esto, quise hacer una pequeña investigación acerca de este tema. Dentro de las cosas que me di cuenta es que la mayoría, no todos, pero la mayoría de estos grupos, cuando hacen sus eventos, sus cultos o sus reuniones, etcétera, etcétera, pues ellos invitan al final a las personas a que pasen al frente, los invitan a hacer esto que para ellos es su profesión de fe, confesar a Jesús como su Señor y su Salvador con sus labios, y les dicen: ustedes ya son salvos, hermanos, bienvenidos, aleluya, aplausos, etcétera, etcétera. Y otra de las cosas que encontré dentro de esta investigación es que ellos, por supuesto, que tienen también su fundamento bíblico. Lo vamos a mirar de una vez. Vamos a Romanos 10:8 en adelante, que dice de la siguiente manera, miren, dice así: mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Escuchen lo que dice este versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces lo que yo quisiera hacer es mirar con toda la Biblia a ver qué posibilidad hay de que con solo hacer una oración basados en un texto bíblico uno ya pueda decir que es salvo, siempre salvo, y que le pueda decir a las personas con una tranquilidad que esa salvación no la van a perder. Entonces vamos a mirar todo lo que encontré sobre este tema y vuelvo y repito para que al final nosotros podamos concluir si podemos con solo hacer esta oración ya decir que somos salvos, o si nos encontramos con la Sagrada Escritura de que no es así de fácil como aparenta ser esto, que fue lo que me llamó la atención. Como fue algo que yo nunca había escuchado y que me pareció que era como demasiado fácil, pues eso fue lo que más me llamó la atención. Y por eso entiendo yo que ese día tal vez el Señor quería que yo me quedara mirando esa predicación para que me sucediera esto y yo pudiera el día de hoy venir a mostrarles este tema a ustedes. Entonces vamos a empezar por lo que nos va a enseñar el mismo Jesús, nuestro Dios, nuestro Salvador, a quien debemos toda nuestra obediencia como cristianos. Vamos a empezar a mirar lo que nos dice Jesús respecto de este tema. Vamos al Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 21 en adelante, que dice de la siguiente manera. Escuchen esto, porque esto que vamos a ver contradice totalmente eso de que con solo hacer una oración, allí están fundamentados en un texto bíblico, uno es salvo, siempre salvo. Vamos a empezar aquí, miren lo que dice. No todo el que me dice Señor, Señor. Acuérdense en que lo que ellos hacen es una confesión de fe, donde confiesan a Jesús como su Señor. Y miren lo que dice Jesús acá. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces aquí el mismo Jesús de una vez empieza a echar por tierra esto de que la salvación es algo que uno no va a perder. Esto de creerse salvo, siempre salvo,
empieza a ser echado a tierra por el mismo Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor, me confiesa con los labios como Señor, entrará al reino de los cielos, sigue, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Escuchen esto, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, mis queridos hermanos, vuelvo y repito, el mismo Jesús aquí nos está diciendo que hay muchos que lo van a confesar con sus labios como Señor, Señor, que además de eso van a hacer milagros en nombre de Él, expulsar demonios en nombre de Él, y que Él les va a decir, apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Vuelvo y repito, empezando ya con este primer pasaje de los que vamos a mirar, a echar por tierra eso de que con solo hacer una oración uno ya es salvo, siempre salvo. Vamos también a mirar el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículo 11 en adelante, que dice de la siguiente manera, dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Eso que está sucediendo hoy en día ya estaba profetizado por el mismo Jesús. Muchos falsos profetas se van a levantar en el mundo entero y van a engañar a muchísimas personas. Cada semana que se engañan un montón de personas, eso ya estaba profetizado por el mismo Jesús. Y dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Exactamente lo que está pasando. Con esta división religiosa, con que todo el mundo jala para un lado, para el otro, cada quien tiene una doctrina diferente, lo que muchas personas terminan diciendo es, se van enfriando, van diciendo, no, eso todo es lo mismo, o eso, en fin, no saben ni en qué creer, ni a quién creerle, se va enfriando el amor por Dios en su corazón, y eso está sucediendo también. Pero escuchen lo que dice acá, versículo 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces esto también contradice esa doctrina de que con solo hacer una oración uno ya es siempre salvo, porque aquí, según este pasaje, el amor de muchos por el Señor se va a enfriar y no se van a salvar. Solo se salvará el que persevere hasta el final, y el que se mantenga recto en la sana doctrina de Jesús y no se deje engañar por esos falsos profetas que, vuelvo y repito, ya estaban profetizados por Jesús que iban a aparecer. Entonces, con esto de que solo se salvará el que persevere hasta el final, sigue dándole y echando por tierra esa doctrina de que una persona ya se puede creer salva, siempre salva. Vamos también entonces al Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 28 en adelante, dice así, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y escuchen esto, versículo 29, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces vemos nuevamente que la salvación no es algo que no se pueda perder, porque al final todos se van a levantar, pero unos van a ser resucitados para la vida y otros van a ser resucitados para ser condenados. Vamos también al Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículo 11. Para no leer todo lo que está sucediendo acá, les voy a poner en contexto. Jesús cuenta una parábola, la parábola del sembrador. Y es la única parábola donde el mismo Jesús explica lo que quiso decir en esa parábola a sus discípulos, que después lo cogen y le preguntan. Dentro de la explicación que le da a sus discípulos, mire lo que dice Lucas 8:11. En adelante dice así, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Entonces vuelve esto en contra de eso de que la salvación no se pierde. Escuchen, la salvación tiene un gran enemigo, y ese gran enemigo es el diablo, es el demonio que quiere quitar esa palabra de nuestro corazón, pero lo dice claramente, para que no crean y se salven. Entonces vuelvo y repito, desde toda nuestra vida hasta el último minuto de nuestra vida, nuestra salvación tiene un gran enemigo, y es el demonio, que obviamente no quiere que nosotros seamos salvos, y va a hacer todo lo posible, incluso hasta el último instante de nuestra vida, para que nosotros perdamos esa salvación. Entonces, con ese enemigo de nuestras almas, nosotros no podemos creernos salvos, siempre salvos, sino que tendremos que luchar fuertemente contra él para que no arranque la palabra de nuestro corazón y así podamos ser salvos. También vamos al Evangelio de San Mateo,
capítulo 10, versículo 28, que va a decir lo mismo en contra de esta doctrina en otras palabras. Miren, dice así: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Esto va en la misma sintonía. La salvación tiene un enemigo que es el demonio y puede destruir nuestra alma al infierno. Entonces, con esto nuevamente vemos que la salvación no es algo que no se pierda. Tiene un gran enemigo que puede destruir nuestra alma hasta el infierno y que tenemos que luchar siempre y mantenernos firmes contra él. Ahora quiero que miremos lo que dice el mismo apóstol Pablo. Y me interesa mucho lo que dice el mismo apóstol Pablo, porque es el apóstol Pablo el que habla en ese pasaje de Romanos 18 en adelante, que si confesamos con nuestros labios que Jesús es el Señor, seremos salvos. Pero miremos qué más dice el apóstol Pablo sobre este mismo tema. Miren, vamos primero a 1 Corintios 15:1 en adelante. Miren lo que dice ahí. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, en el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Entonces, dice el apóstol, si ustedes retienen ese evangelio, eso que yo les he predicado tal y como yo les lo he predicado, son salvos. Pero escuchen lo que termina diciendo y lo voy a resaltar: si no creísteis en vano. Entonces, mis queridos hermanos, aquí el mismo apóstol Pablo va a decir que hay muchas personas que creísteis, es decir, que creyeron en fe, que confesaron a Jesús como su Señor, como su Salvador, pero que creyeron en vano. Y creyeron en vano porque no retuvieron el evangelio tal y como el mismo Pablo lo predicó y lo enseñó. Solo quien lo retiene tal y como el Pablo lo recibió, lo predicó y lo enseñó, será salvo. El que no, creyó sí, es decir, pudo haber confesado a Jesús con sus labios, pudo haber creído mucho, pero creyó en vano, es decir, no se va a salvar. Miren este otro pasaje, Filipenses 2:12, escuchen este que es bien interesante, dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, escuchen esto: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. El mismo apóstol Pablo nos va a decir que hay que cuidar nuestra salvación con temor y con temblor. Si la salvación es algo que hay que cuidar con temor y con temblor, es porque la salvación en cualquier momento de nuestra vida la podríamos estar perdiéndola. Si no la cuidamos con temor y con temblor, la podemos estar perdiendo. Entonces obviamente que no somos salvos, siempre salvos, como enseñan estas personas. Vamos también a la carta a los Hebreos capítulo 2, versículo 3, que dice de la siguiente manera: ¿cómo escaparemos nosotros? Escuchen esto, lo voy a resaltar: si descuidamos una salvación tan grande. Que está diciendo el apóstol que la salvación es algo que podemos descuidar, y si nosotros descuidamos la salvación, pues la perdemos. Entonces va en contra también de esa doctrina de salvo siempre salvo. Sigue diciendo: la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. Esa salvación que fue anunciada por el Señor y que fue confirmada por los que lo oyeron a él, es una salvación que se puede descuidar, y que si se descuida, entonces se estaría perdiendo. Pero no solamente todos estos pasajes que hemos leído van en contra de esta doctrina de salvo siempre salvo. Yo quiero que miremos otros pasajes que son bien interesantes. Lo que voy a hacer es que los voy a invitar a que los leamos todos, y después de que los leamos todos vamos a hacer unos apuntes sobre eso que me interesan bastante para que usted tenga en cuenta, a ver, porque las conclusiones son bien interesantes. Mire, vamos a empezar con el Evangelio de San Mateo capítulo 8 versículo 28 en adelante, que dice de la siguiente manera: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Lucas, vamos ahora sí al Evangelio de San Lucas capítulo 4 versículo 33 y siguiente, que dice: estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, no vayan olvidando estas palabras que les voy a resaltar porque al final va a ser importante esto. Exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Vamos al Evangelio de San Marcos capítulo 3 versículo 11, dice así:
Y los espíritus inmundos al verle, escuchen, miren esto que hacían, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Yo aquí sí me quiero detener un momentico ya, porque es bien interesante. Mire, aquí los demonios no solamente van donde Jesús, sino que se postran delante de él y lo confiesan con sus labios: tú eres el Hijo de Dios. Los demonios. Y se los digo de una vez, porque entonces la conclusión a la que vamos a llegar con esto de que con solo confesar a Jesús con los labios ya uno es salvo. Entonces la pregunta es: ¿se salvarán los demonios? Pero ahorita lo volvemos a mirar. Entonces sigue diciendo: más él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Vamos al Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, escuchen lo que hizo, presten atención, corrió, se arrodilló ante él y clamando a gran voz, es decir, lo confesó con sus labios, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Entonces, mis queridos hermanos, recuerden que lo que estamos planteando y lo que estamos resolviendo con toda la Biblia, teniendo en cuenta toda la Escritura, es qué posibilidad hay de que yo con solo confesar a Jesús con mis labios como mi Señor y mi Salvador, yo ya pueda decir que soy salvo, siempre salvo, que es algo que ofrecen muchas iglesias así rápidamente a la gente y que obviamente llama mucho la atención. En estos pasajes que acabamos de ver, vemos que los demonios reconocen a Jesús, corren hacia él, se postran delante de él y lo confiesan como el Hijo de Dios. Pregunto, entonces, ¿será que los demonios se van a salvar porque lo confiesan con sus labios? La respuesta es no. Entonces, mis queridos hermanos, lo que esto está haciendo es tirando por tierra, seguir tirando por tierra eso de que con solo hacer una oración, así tenga uno sustento en un pasaje bíblico, con solo hacer una oración, uno ya es salvo, siempre salvo, como muchas personas creen y andan por ahí diciendo por todas partes que ya son salvos, siempre salvos, porque confesaron, hicieron una confesión de Jesús como su Señor y como su Salvador. Si eso fuera cierto, tendríamos que aceptar entonces que los demonios también van a ser salvos y los demonios no se van a salvar. Entonces, vuelvo y repito, esto sigue tirando por tierra esa doctrina. Y esto nos ayuda también a entender por qué el apóstol Santiago dijo lo siguiente, Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Pero escuchen, también los demonios creen y tiemblan. ¿Qué está reafirmando ahí el apóstol? Que también los demonios creen, pero tiemblan porque los demonios no van a ser salvos. Y ya como lo vimos, los demonios confiesan a Jesús con sus labios y se postran delante de él, pero el demonio temblará siempre porque el demonio no va a ser salvo. Entonces esto sigue echando por tierra esta doctrina de salvo, siempre salvo, con solo hacer una confesión de fe. Entonces, como acabamos de ver, mis queridos hermanos, teniendo en cuenta toda la Escritura, teniendo en cuenta toda la palabra de Dios, no es posible utilizar este pasaje bíblico, hacer esa oración, esa confesión y decirle a la gente que son siempre salvos y que esa salvación no la van a perder. Y esto nos ayuda a entender también un versículo bíblico que yo les he dicho a ustedes que se lo aprendan, porque es muy importante tenerlo en cuenta. Lo dijo Jesús en Lucas 6:46. ¿Por qué me llaman Señor, Señor? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Por qué me confiesan con sus labios como sus señores? Pero escuchen, y no hacen lo que yo digo. De nada sirve confesar a Jesús como Señor, Señor, pero no hacer lo que Él dice. Y toda la vida de Jesús fue un constante hacer obras de principio a fin, incluso la gran obra, su muerte en la cruz, por cada uno de nosotros.
También, si lo quieren tener en cuenta ustedes, si lo quieren leer, pueden ir al Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículos del 31 al 46, que es que nos dice que cuando Jesús venga en su segunda venida en su gloria y sus ángeles con él, separará a unos de los otros, a unos a la derecha, a otros a la izquierda. A los que hicieron buenas obras, les dice: venid benditos de mi Padre al reino preparado para ustedes desde siempre, porque tuve hambre, etcétera, etcétera, me diste de comer, sed, me diste de beber, etcétera, etcétera. Esos van a heredar el reino de los cielos. Pero a los otros les va a decir: idos, malditos, al fuego eterno preparado para el demonio y sus ángeles, y para ustedes, porque no hicieron buenas obras. Entonces, pueden haber sido personas que confesaron a Jesús como su Señor y su Salvador, pero que no hicieron buenas obras y van a recibir castigo eterno en el infierno. ¿Por qué? Porque la salvación es algo que tenemos que cuidar con temor y con temblor, como dice el apóstol Pablo. Tendremos que hacer un montón de cosas, tenemos que ser perseverantes, tenemos que estar siempre unidos a Cristo y no dejarnos desprender de ese gran enemigo que tiene nuestra salvación, que es el demonio. Entonces, como vemos, mis queridos hermanos, esto de salvo siempre salvo queda tirado al piso no solamente por el mismo Jesús, sino por el mismo apóstol Pablo y por toda la escritura. La recomendación que les hago y con lo que yo me quiero quedar de todo este tema, mis queridos hermanos, y les dejo a ustedes, es con lo que dice Pablo en Filipenses 2:11. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, escuchen esto, quedémonos con esto: ocupaos de vuestra salvación con temor y con temblor. Ojalá cuidemos esa salvación que Cristo nos ha traído con su muerte en la cruz, con su sangre preciosa, con temor y con temblor, hasta el último suspiro de nuestra vida, para que así podamos ser verdaderamente salvos, siempre salvos. Que el Señor los bendiga y nos vemos en una próxima ocasión.